Estamos a punto de recibir la tercera temporada de cerezas chilenas en una pandemia. El negocio de las cerezas chilenas es tan importante para los importadores chinos como para los exportadores y productores chilenos. ¿Por qué? Debido al dinero que se invierte en el juego. El envío nunca ha sido un juego fácil de jugar. En los últimos años solo vemos crecimiento, no solo el volumen, sino también el precio del mercado. Los consumidores chinos pareciera que nunca se aburrirán de las cerezas chilenas, hasta que llegó la pandemia. El 23 de enero de 2020, justo un día antes de la víspera de Año Nuevo chino, el gobierno chino anunció el cierre de la ciudad de Wuhan, una ciudad con más de 10 millones de habitantes. Aunque otros lugares no fueron bloqueados, pero debido a las estrictas regulaciones de prevención en todo el país, la logística provincial se vio afectada y muchos canales minoristas cerraron como sucedió durante las largas vacaciones. Después del confinamiento, ya que los empleados no pudieron regresar o debido a problemas con la cadena de suministro. Los chinos se apresuraron a las tiendas que todavía estaban abiertas para comprar productos esenciales, arroz, fideos instantáneos, agua, verduras, pero no compraban fruta, ni siquiera mencionar las cerezas, que era el artículo menos importante en ese momento. Así que la temporada 19-20 tuvo un resultado totalmente diferente antes y después del Año Nuevo chino. Fue fuerza mayor. Entramos en pandemia sin ninguna preparación. Pero por suerte, el 70% de las cerezas chilenas se vendieron antes de la pandemia. Luego vino la siguiente temporada. Pensamos que esta vez sí estábamos preparados, pero la realidad fue que la industria no puede resistir ningún golpe del virus. Lo que hace falta es solo una noticia, o como la parte chilena se empeñó en llamarla, fake news. Casualmente, casi ocurrió en la misma época del año anterior, el 22 de enero. Pero en 2021 se rechazó el Año Nuevo chino al 12 de febrero. Casi la mitad del volumen no se había vendido antes de que se difundieran las noticias falsas. Pero la gente decidió ir a la segura, es mejor comer otra cosa. Y las cerezas se eliminaron de la lista de regalos inmediatamente, porque sería una vergüenza dar a otros de regalo unas guindas que ya no son decentes. Por lo tanto, las ventas solo se tienen que basar en el precio bajo y va aumentando. Pero no fueron perdidas, no fueron... y mucha gente las probó por primera vez. Así que considerémoslo como una gran promoción, como que solo se adelantó algo de la inversión de temporadas futuras. Pero aún así me gustaría quejarme como consumidor. La cereza de la última temporada no tenía el mismo sabor de antes. No, por ejemplo, no tenía el sabor como para que me tentara seguir comiendo una detrás de otra. Tal vez no sea un problema de las cerezas, sino mío. Puede que me haya convertido en un consumidor más sofisticado, ya que siempre dispongo de cerezas gratis, pero es peligroso que cada vez más chinos piensen lo mismo. Hay muchas lecciones que podemos aprender de la última temporada. Parece que se arruinó por una noticia falsa, pero todos sabemos que no es la única razón, ni siquiera la principal. Deberíamos revisar nuestro propio trabajo, lo que no hicimos bien, en lugar de señalar con el dedo a los demás, porque al final el éxito depende en toda la industria. Cuando la pandemia comenzó, pensamos que duraría solo 2 semanas, luego 2 meses. Aunque la variante Delta tortura al mundo, nadie duda que serán 2 años o incluso más. La pandemia es como la Tercera Guerra Mundial. Quien logre contenerla con éxito será el ganador. Pero para contenerla hay que pagar un gran precio. Muchos países han tratado de no pagar ese costo y terminan finalmente pagando mucho más. Muchas medidas que tomó China desde el principio fueron criticadas, pero resultaron ser el único camino correcto. Algunas medidas pueden ser exageradas, como el cierre de un puerto durante un mes solo por un caso positivo. Aunque incluso bajo estas medidas extremas, todavía se encuentran en China unos pocos casos positivos. China nunca se dará por vencida hasta eliminar el virus.
Para la próxima temporada, el mayor desafío para la cereza chilena sigue siendo el virus. Es cómo podemos prevenirlo durante el embalaje y el transporte y cómo los envíos son afectados por las medidas preventivas cuando llegan a China. Una cosa es segura, que China continuará con la política de desinfección preventiva para todos los productos de la cadena de frío, lo que significa que todos los productos serán sacados del contenedor refrigerado para ser desinfectados por pulveración. Según la política, los pallets se deben abrir, romper y los aislados de cada paquete deben ser rociados, pero en la práctica, para las frutas, se hace principalmente por pallets, si es que están usando pallets. La desinfección debe ser realizada por un tercero cualificado en lugares autorizados. Además, queda un pequeño porcentaje de envíos que deben ser desinfectados bajo supervisión aduanera. Debido a la limitada capacidad, la desinfección bajo supervisión aduanera será bastante lenta. Puede añadir un día o más, incluso hasta 2 semanas, según las experiencias pasadas. Esta incertidumbre afectará más a los pequeños importadores o exportadores que no tienen muchos envíos y les va a costar más ajustar su logística o plan de ventas. Los canales a través de Hong Kong podría ser el más eficiente, pero si este se cierra o se ve afectado por la escasez de conductores, la eficiencia se verá muy afectada. Sugiero que para diversificar la entrega de cerezas se organicen algunos buques que lleguen sin escalas, es decir, en su primera escala a los puertos de China, no en el segundo, porque la incertidumbre de la pandemia no nos da una opción o plan perfecto. Lo que necesitamos es disminuir el riesgo y estar siempre preparados con un plan B. En términos de marketing, la tarea clave de esta temporada es recuperar la confianza del consumidor. Una buena noticia es que los consumidores chinos parecen haber desarrollado anticuerpos a las noticias falsas. Recientemente se produjo un incidente similar con el durian de Tailandia. El titular de las noticias decía, durian dio positivo. Sin embargo, el impacto parece ser muy limitado. El precio en el mercado mayorista disminuyó, pero no por mucho. Más tarde, debido a la desinfección en el empaque, se eliminó parte del suministro y el precio ha subido rápidamente. Debemos ser cautelosamente optimistas al respecto. Después de todo, el calor de la cereza en sí es mucho más que el del durian. Tendrá más atención a las cerezas. Así que hay que preparar un plan exhaustivo para hacer frente a este tipo de riesgo de noticias falsas. Debemos reaccionar inmediatamente. Será un gran reto para el Comité de las Cerezas elaborar un plan y siempre estaré disponible para aportar con mis pensamientos e ideas. Mis amigos de otros negocios siempre se sorprenden al escuchar cómo se lleva a cabo el negocio de la cereza chilena, sin precio fijo, sin carta de crédito, incluso sin contrato. El negocio se basa en la confianza. Sí, en la confianza, y este año tenemos que basarnos aún más en la confianza. Lo último que me gustaría comentar es que dependemos casi al 100% del mercado mayorista para establecer el precio de mercado en China. Este tipo de mecanismo ha dificultado promociones adelantadas por parte de los canales minoristas para hacer planes adelantados de promoción y también que los importadores pasa que tienen que apostar a un precio futuro. ¿Podemos encontrar otra modalidad?